Empezamos entonces, ¿ya? Sí. Vamos, tiene Ya. la palabra, Germán. ¿Listo? Ya. Bueno, en cumplimiento con lo acordado anteriormente, se me había designado el tema de gestión integral de los desechos sólidos, cómo se maneja, cómo se puede manejar la situación actual y algunos retos que tocaría proponerse cada uno de nosotros. Básicamente, les voy a dar una pequeña charla en cuanto a lo que hago en mi trabajo, lo que comparto también con cada uno de los moradores de acá de La Guagria. A simple vista, este tema parece ser bastante fácil, bastante oportuno de poder hacerlo en cada uno de vuestros hogares, pero sin embargo a nivel de país no se lo hace. Se tiene bastantes falencias en el manejo y con ello pues se desperdicia muchos recursos a nivel incluso de los municipios por la falta de cultura de cada una de las personas que habitamos en nuestro país. Como todo tema, pues este tema se enmarca primero en la Constitución, en el artículo 14, donde dice que se reconoce a la población el derecho al buen vivir y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. O sea, todas las personas tenemos derecho a ese buen vivir y este tema, pues, aporta de una u otra manera para que podamos conseguir ese buen vivir si es que lo hacemos de una buena manera, porque la basura es un tema que da mucho que decir en la ciudad, no está bien. El tema de desaseo de la ciudad, o el tema también de que cuando llueve las alcantarillas se tapan por culpa de los desechos que se depositan a veces en la calle y genera pues quizás una mala imagen de la ciudad, como también insalubridad. Por otra parte tenemos la ley de gestión ambiental, TULSMA, ¿sí? En el artículo 73 habla del aprovechamiento de la basura. Los desechos, según el TULSMA, deben ser manejados de una buena manera con el fin de aprovecharlos. Si todos hacemos el aprovechamiento de los residuos, la basura sería mínima, los recursos que los municipios invertirían fueran menos y habría más recursos como para poder invertir en otras obras. Otra ley que es ya la ley a nivel de municipios, a nivel de competencias que le da la Constitución al municipio, a todos los municipios, es el COTAD. En el artículo digamos en el artículo 55 literal de las competencias que nos enmarcan a los municipios, básicamente es el manejo de los desechos sólidos, pero solamente los desechos sólidos domiciliarios. O sea, en el tema de desechos sólidos es un tema bastante amplio que a veces desconocemos como ciudadanos. Pensamos de que todos los desechos es obligación de los municipios que los manejen o que nos den ese servicio, pero según el COTAD nos habla que solamente los desechos sólidos domiciliarios es competencia netamente municipal, ¿sí? Y los desechos domiciliarios son aquellos de que generamos en cada uno de nuestros hogares. No es el que genera la empresa, no es el que genera la clínica, son solamente los desechos que se generan a nivel domiciliario, ¿sí? Y si bajamos un eslabón más de la parte legal, tenemos ya la ordenanza. En este caso, pues tenemos acá la ordenanza sustitutiva que regula la gestión integral de desechos sólidos, limpieza y aseo público. Que en el artículo 158, literal E, habla de que es obligación de cada uno de los ciudadanos que habitan acá en el cantón hacer la separación en la fuente. Porque para poder hacer un buen manejo de la basura, hay que hacer la separación en la fuente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la separación debe hacerse desde el hogar. Si hacemos una separación dentro de casa de la basura no es un problema. Pero si no hacemos la separación, entonces la basura sí se convierte en un problema. ¿Sí? Este es el marco legal en el cual se ampara todo el municipio para el tema de manejo de desechos sólidos. Ahora sí entramos en materia, ¿no?
Los tipos de desechos que se generan a nivel de los domicilios, básicamente son 4. Aquí, no sé si pueden ver en la imagen que les estoy compartiendo. Hay desechos comunes, ¿sí?, que representan más o menos el 22% de la basura que generamos. Estos desechos comunes son básicamente los que se generan barriendo la casa, los que se generan en el baño, los que se generan al interior de la casa, ¿sí? Pero que no son aprovechables, son desechos comunes, o se los denomina desechos comunes a los desechos que no son aprovechables, ¿sí? Por otro lado tenemos los desechos inorgánicos reciclables, que representan un 13.98% de la basura que generamos. Este desecho sí se lo puede recuperar y se lo puede utilizar, pero básicamente en todo el país creo que hay un promedio que no pasa del 4% que se aprovecha. Entonces, del 13.98%, del 13.98% de que se podría recuperar, perdón, como decía, desechos comunes es un tipo de desecho que generamos. Otro desecho es el desecho inorgánico reciclable, que es el 14% más o menos de desechos reciclables. Pero también en el país no pasa, como les decía, el 1, o en nuestro cantón hasta el 4%. Pero en la mayoría de cantones no se recupera nada. Entonces es un problema de la separación que no se hace a nivel domiciliario en esos temas de reciclable, que sí se podría aprovechar. El otro tipo de desecho que generamos en las casas son los desechos orgánicos. Estos desechos orgánicos es la mayor proporción de la basura. Estamos hablando que el 64% de la basura que generamos son desechos orgánicos. Y estos desechos sí se los podría aprovechar. Entonces, si nosotros sumamos el 64% de desechos orgánicos más el 13.98% que son reciclables, estaríamos hablando de que aproximadamente unos 70% de la basura se la podría manejar y ya no sería un desecho común, sino serían desechos aprovechables, ¿sí? Y por último tenemos los desechos infecciosos, que básicamente se los denomina infecciosos porque son desechos sanitarios que generan de una u otra manera contaminación. En este caso hablaríamos de las toallas higiénicas, hablaríamos de papel higiénico, hablaríamos de pañales desechables, que si la persona que genera este tipo de desechos está enferma, entonces es un desecho infeccioso, ¿sí? Pero lamentablemente el municipio o los municipios del país no pueden garantizar una recolección de estos desechos infecciosos y por ello se recomienda de que esos desechos infecciosos se los mezcle con desechos comunes para que el recolector de basura se los lleve, ¿sí? Entonces, habrían 4 tipos de desechos como para sintetizar. Nuevamente les hago acuerdo, son desechos comunes, que son los que obligatoriamente se depositan en el relleno sanitario o se los lleva el recolector. Los desechos reciclables son aquellos que sí se los puede recuperar y se los puede convertir en materia prima en la industria. Y los desechos orgánicos, que son básicamente los desechos, restos de cocina, restos de vegetales, que sí se los puede aprovechar como para elaborar compost, elaborar abono orgánico, y con ello reduciríamos el 64% de la basura. Los desechos comunes, nosotros los manejamos en funda negra, ¿sí? Todos los desechos comunes, los que no sirven y los que van al relleno sanitario y los recoge el recolector, se les pone en una funda negra. Los desechos reciclables, como ustedes pueden ver, se utiliza una funda azul. Entonces, todo lo que son desechos reciclables los ponemos en una funda azul y se los entrega a un reciclador. Cuando hay un sistema que los municipios implementan para el manejo de desechos reciclables, se los entrega al municipio o a la asociación de recicladores que trabaje con el municipio. Pero si el municipio no garantiza esta recolección de los desechos reciclables, al menos como ciudadanos podemos clasificarlos
y entregarlos a un reciclador que sea del barrio. Los desechos orgánicos se los deposita en un tacho verde, ¿sí? Con el fin, como son desechos que generan lixiviados, que generan descomposición, se los pone en un tacho herméticamente cerrado para en lo posterior disponerlos en una compostera para hacer abonos orgánicos, o si es que el municipio tiene el sistema de recolección de desechos orgánicos, se entregaría al municipio. En este caso, aquí en La Guaria no se manejan los desechos orgánicos, por ello se recomienda que cada habitante haga su compostera, clasifique los desechos orgánicos en un tacho verde y cuando ya esté lleno lo deposita en la compostera y le dé el manejo necesario para que se descomponga y se genere un abono orgánico que en futuro se lo puede ocupar para la implementación de huertos, para la implementación de jardineras, cualquier otro tipo. Los desechos infecciosos, los que se generan en el hospital, más que todo, acá como municipio de La Guaria tenemos contratado un gestor ambiental para que realice la recolección, le haga el tratamiento y le dé la disposición final que debe darse a un desecho sanitario infeccioso de los hospitales, que son básicamente desechos con fluidos de sangre, restos humanos, jeringuillas y todo instrumento que esté contaminado con sangre. Porque en los hospitales no solamente se generan desechos sanitarios, sino también se generan reciclables, también se generan comunes y también se generan desechos orgánicos. Pero con la diferencia de los desechos urbanos o domiciliarios, que son los sanitarios, ¿sí? Como les decía, en el tema de desechos comunes, obligatoriamente hay que entregarlos al recolector, porque son desechos que no se van a poder ocupar o convertir en materia prima en la industria nacional. Entonces hablamos de toallas higiénicas, pañales desechables, hablamos de restos de barrido, hablamos de toallas y etcétera. Estos desechos se los depositan a la funda negra y se entrega al carro recolector. Los desechos inorgánicos reciclables, como les decía anteriormente, se los depositan en la funda azul. Pero aquí habría que un poco explicarles qué tipo de desechos nomás se ponen en la funda azul, que son básicamente los cuadernos, libros, revistas, periódicos, cajas, cartones, fundas de papel, todo este tipo de desechos se los pone en la funda azul, siempre y cuando sean desechos que estén completamente limpios. Si son desechos ya que están contaminados con tierra, están contaminados con pintura, están contaminados con cualquier suciedad, y ya dejan de ser reciclables y se convierten en desechos comunes. Por eso es importante de que todo lo que esté en la funda azul debe estar bien limpio. E incluso como para evitar la proliferación de animales como roedores o cucarachas. Y en vez de ser un buen manejo, se convierta más bien en un foco de contaminación. Otro de los productos que se pone en la funda azul son básicamente envases de vidrio. Envases de vidrio, de todo tipo de vidrio, siempre y cuando no estén rotos, se los pone también dentro de la funda azul. Pero estos materiales también deben estar limpios, secos, para que no contaminen la funda. Los que tienen líquido, lo ideal es coger, vaciar, lavar y luego sí disponerlos en la funda azul. Por otro lado tenemos los plásticos suaves, ¿sí? Los plásticos como las fundas de alar, los plásticos de embalaje, todo ese tipo de plásticos también van en la funda azul siempre y cuando estén limpios.